Si tuvieras que escoger para tu pueblo, entre pan o dignidad, ¿qué elegirías? Las calles de Ouagadougou se llenaron de gritos y banderas. Unos celebraban a Traoré como el líder que al fin rompía las cadenas de la dependencia. Otros temblaban, y si esta valentía costaba demasiado caro, pero el impacto de esa decisión fue sísmico. No solo sacudió la capital africana, sino que retumbó en París, Bruselas, Moscú, Pekín y sobre todo en Washington. Era la pregunta que nadie quería enfrentar. ¿Acaba de nacer una nueva independencia africana? ¿O este acto puede condenar a un país entero? El 18 de agosto de 2025, el capitán Ibrahim Traoré desafió al mundo. Ordenó la expulsión inmediata de la Embajada de Estados Unidos de Burkina Faso. No era una simple maniobra diplomática. En cuestión de horas, la bandera de las barras y estrellas debía desaparecer de Ouagadougou, y con ella, todo el personal norteamericano. Que rechazar la ayuda occidental no es solo un símbolo. Significa arriesgarse a perder alimentos, medicinas, maestros y escuelas. Es caminar hacia la escasez y el aislamiento por voluntad propia. Pero aceptar la ayuda, con sus condiciones, también perpetúa otra condena: la humillación, la eterna dependencia, el no decidir nunca por uno mismo. La pregunta es dura y urgente. ¿Puede sobrevivir Burkina Faso sin los fondos, los medicamentos y el grano que llegan de Occidente? ¿O ha llegado el momento de que África escriba su historia, aunque cueste sangre, sudor y lágrimas? Si la decisión estuviera en tus manos, ¿arriesgarías el hambre por el derecho a decidir? El dilema de Burkina Faso es hoy el espejo de muchos pueblos. ¿Pan a costa de la libertad o dignidad a cualquier precio? Pero, ¿cómo llegó Burkina Faso a este punto límite? La respuesta está tejida en décadas de historia y heridas abiertas. ¿Qué puede llevar a un líder africano a desafiar sin titubeos a las mayores potencias del planeta? Para responder, es necesario sumergirse en la realidad de Burkina Faso. Este país, ubicado en el centro del Sahel, ha sido azotado durante años por una tormenta de violencia, ataques armados, desplazamientos de cientos de miles y una crisis humanitaria interminable. Familias enteras han huido de sus hogares, mientras la economía se desmorona y la esperanza se desvanece en caminos polvorientos y fronteras rotas. Para entender este sufrimiento, basta con imaginarse a una familia que vivía en la región de Arbinda. Hace menos de 5 años, sus hijos acudían a la escuela, los mercados rebosaban de vida y la cosecha anual era motivo de celebración. Pero tras los primeros ataques yihadistas, la rutina se transformó en miedo. Los padres dejaron de enviar a sus hijos a clase, el comercio se paralizó y finalmente, la familia tuvo que abandonar su hogar con solo una maleta y la ropa puesta. Historias como esta se multiplican por miles en Burkina Faso. En medio de ese dolor, una chispa encendió el enojo colectivo, un informe oficial redactado en Washington. En un solo documento, Estados Unidos acusaba al ejército burkinés de violaciones de derechos humanos y, con apenas unas líneas, equiparaba a sus soldados, los mismos que arriesgan la vida cada jornada, con los extremistas responsables del caos. Para el capitán Ibrahim Traoré y su círculo cercano, aquello fue más que una crítica. Era una afrenta que cortaba la dignidad nacional hasta lo más profundo. Traoré leyó el informe con los puños apretados. Cada palabra era un golpe seco, como si desde el extranjero se dictara el destino de su pueblo. ¿Quiénes son ellos para juzgar a quienes defienden nuestras fronteras y protegen a los civiles?, preguntó ante sus ministros. La respuesta era tan fría como real. El poder de decidir el relato, de etiquetar a Burkina Faso como víctima, como criminal o como incapaz de gobernarse por sí mismo. No se trataba solo de una cuestión moral. Durante décadas, la narrativa occidental ha definido a Burkina Faso y a gran parte de África desde la distancia. Los poderosos redactan informes, condicionan la ayuda, imponen reglas y refuerzan la imagen de dependencia y debilidad. Así, generación tras generación, la historia del país se escribe con tinta ajena, y su gente hereda una carga de sumisión y vergüenza. Para Traoré, aceptar que otros narraran la realidad era intolerable. Si se asumía el relato del informe, la imagen de un ejército criminal y una nación incapaz quedaría sellada ante el mundo.
El precio ya no era solo reputacional, estaba en juego la dignidad y el futuro mismo de Burkina Faso. Esta dinámica no es exclusiva de Burkina Faso. Recordemos el caso de Egipto en los años 50, cuando Gamal Abdel Nasser nacionalizó el Canal de Suez. El mundo occidental reaccionó con furia, imponiendo sanciones y bloqueos, pero los egipcios sintieron que recuperaban el control sobre su destino, aunque a un costo enorme. Al igual que en Burkina Faso, la dignidad nacional se convirtió en un motor capaz de soportar penurias. En ese ambiente de presión y heridas abiertas, el capitán comprendió que lo que estaba en disputa era mucho más que la ayuda internacional o las sanciones. Se trataba de decidir si su pueblo podría mirar a sus hijos y decirles, «Esta es nuestra historia, la escribimos nosotros, aunque duela». Porque aceptar la comodidad de la dependencia significaba resignar la voz propia y condenar a las futuras generaciones al silencio y la humillación. ¿Hasta dónde puede llegar una nación cuando siente que su nombre y su dignidad están en la balanza? ¿En qué momento exacto decidió Traoré dar el paso que cambiaría para siempre la relación de África con Occidente? El mundo contuvo la respiración. ¿Lo ocurrido en Burkina Faso fue un salto al abismo o el nacimiento de una nueva era? Todo comenzó la noche en que el capitán recibió aquel informe, rodeado de un gabinete dividido y un país al borde del colapso. Pero antes de esa decisión, Traoré tuvo que enfrentar una verdad incómoda sobre el precio de la independencia. Pocas horas después, los diplomáticos estadounidenses se marchaban de la embajada. Las persianas bajadas, la bandera doblada con manos tensas. Nadie hablaba mientras el convoy avanzaba, pero todos sabían que presenciaban el final de una era. Orgullo y temor se entrelazaban en los corazones. El peligro era palpable. La ruptura traía consigo el riesgo inmediato de escasez de alimentos y fármacos. Los servicios públicos, ya debilitados, amenazaban con venirse abajo. El aislamiento internacional era una sombra densa, acechando tras cada vítores. En las calles y los cuarteles, el capitán Ibrahim Traoré fue elevado a símbolo de resistencia, la encarnación misma de una dignidad tantas veces negada. Algunos lo aclamaban como salvador. Otros, en voz baja, susurraban temores, miedo a los mercados vacíos, a hospitales sin medicinas, a la oscuridad que el coraje podía traer consigo. Apenas el decreto fue anunciado, un torrente de euforia inundó Ouagadougou. Las emisoras interrumpieron la música y repitieron una sola noticia: la expulsión de los estadounidenses. Multitudes salieron a la calle, bailando, ondeando banderas, coreando consignas de libertad. Pero dentro del palacio presidencial, la atmósfera era helada. Los asesores cruzaban miradas cargadas de ansiedad. ¿Podrían soportar la tempestad que se avecinaba? Las primeras consecuencias no tardaron en llegar. El aislamiento y la escasez golpeaban la vida diaria. Ahora, todos debían enfrentar lo que realmente significaba escoger el honor antes que la comodidad. En ese clima de incertidumbre, Traoré habló por televisión. Sus palabras cortaron el aire. Mejor hambre en libertad que pan con humillación. La frase encendió discusiones en hogares y plazas. ¿Estaba el pueblo listo para pagar el precio de la soberanía? ¿O era ese un último acto de orgullo antes del desastre? La tensión en las calles crecía con cada día que pasaba, mientras el gobierno buscaba soluciones desesperadas. Lo que sucedió después pondría a prueba la fortaleza de toda una nación. El mundo observaba en silencio. En París y Washington se hablaba de una locura. En Bamako y Niamey, algunos susurraban sobre el despertar africano. Pero para la gente común de Burkina Faso, el porvenir era tan incierto como el cielo antes de la lluvia. ¿Puede una nación sobrevivir al precio de su independencia? El temor al hambre recorre cada calle, pero algo inesperado surge. Un sentimiento de unidad, de orgullo feroz. Vecinos que antes se ignoraban, ahora comparten lo poco que tienen. En las plazas, el debate es encendido. ¿Vale el sacrificio? La oposición interna ataca a Traoré, llamándolo imprudente y denunciando el colapso de los servicios esenciales. Pero, contra todo pronóstico, la mayoría del pueblo se agrupa más fuerte en torno a su presidente. En sus discursos, muchos ven reflejados años de humillación y sometimiento. Las consecuencias golpean rápido.
En los mercados, los precios del arroz, el maíz y el aceite se disparan en cuestión de días. Los estantes se vacían. Las colas por un trozo de pan envuelven manzanas enteras en Ouagadougou. Clínicas y escuelas, dependientes de fondos extranjeros, recortan horarios y despiden personal. La incertidumbre se vuelve el pulso diario de millones. Mientras tanto, la decisión de Burkina Faso sacude la política regional. Gobiernos vecinos como Malí y Níger celebran el gesto y refuerzan lazos con Ouagadougou. Pequeñas delegaciones cruzan fronteras, soñando con nuevas alianzas africanas, libres de Occidente. Para muchos, no es solo valentía, es un precedente capaz de cambiar el destino de la región. En este escenario incierto, la pregunta persiste: ¿qué lecciones podrá sacar el pueblo africano y toda la humanidad de este momento decisivo? Pero la historia aún no termina. Lo que sucede en las próximas semanas podría sellar el destino de Burkina Faso y redefinir el equilibrio de poder en el continente. El futuro de la nación, y quizá de toda África Occidental, pende de un hilo. ¿Resistirá Burkina Faso la presión del hambre, la inseguridad y la tentación de nuevos lazos de sumisión? Cada decisión de hoy resonará en generaciones futuras y en la imagen de África ante el mundo. La dignidad no se negocia. ¿Cómo se defiende cuando la necesidad golpea la puerta? Sin la ayuda occidental, otras potencias se acercan. Rusia, China y Turquía ofrecen apoyo financiero y técnico, aunque con condiciones poco claras. Europa y Estados Unidos, en respuesta, endurecen advertencias y reducen aún más la cooperación, buscando aislar a Burkina Faso. El país enfrenta el peligro de cambiar una dependencia por otra. Traoré lo deja claro. La ayuda extranjera puede calmar el hambre, pero nunca regala sentido ni valor a un pueblo. Porque el precio oculto del pan donado es la humillación. Cuando la identidad se entrega, se pierde algo más que alimento. Esta verdad no se aprende en los libros, sino en la mesa vacía donde un padre enseña, con voz firme, que es preferible pasar hambre con orgullo antes que vivir sometido. Así, la dignidad se siembra en el corazón de cada generación, incluso cuando cuesta demasiado. Pero el peligro acecha en cada esquina. Romper una cadena no garantiza libertad si otra la reemplaza. Si África solo cambia la dependencia de Washington por la de Moscú, o de París por la de Pekín, la independencia será solo una fachada, y el pueblo seguirá atrapado en historias escritas por otros. Por eso, la libertad real exige más que gestos heroicos. Necesita sacrificio, unidad y, sobre todo, la valentía de crear soluciones propias. No basta con cerrar una embajada o rechazar un informe. Hay que escribir una historia propia, construir una economía desde dentro y decidir, juntos, el rumbo a seguir. Llegamos al umbral del desenlace. ¿Qué harías tú? ¿Defenderías la dignidad a cualquier costo? ¿O aceptarías la seguridad que promete la dependencia? Hoy, la elección es tuya. ¿Pan o dignidad? El riesgo es evidente. Si este instante de coraje se convierte en un simple símbolo y mañana regresan las viejas cadenas, todo habrá sido en vano. Pero si se mantiene firme, África puede reclamar su historia y recuperar la voz que durante siglos le fue arrebatada. Mientras la tensión crece, las decisiones tomadas hoy marcarán el destino de una nación. Lo que está en juego no es solo el presente, sino el futuro de generaciones enteras. La historia que acabas de escuchar no es solo africana. Es el eco de una pregunta profunda, un reto universal que golpea las puertas de cada pueblo. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar por tener tu propia voz? El 18 de agosto de 2025, Burkina Faso, guiada por el capitán Ibrahim Traoré, eligió dignidad sobre dependencia. Ordenó la salida de la embajada de Estados Unidos, sacudiendo los cimientos del poder occidental y enviando un mensaje sin rodeos. La soberanía no se negocia ni se mendiga. Este instante pide reflexión y acción. Compartir este relato, discutirlo, convertirlo en tema cotidiano, es la única forma de que la historia no vuelva a repetirse en silencio. Así, los nombres y gestos de quienes eligieron el honor sobre la comodidad no serán borrados por narrativas ajenas. Pero tal acto no es solo valentía, es una carga que nos involucra a todos.
Lo que está en juego no es solo el pan de hoy, sino la memoria de un pueblo, la dignidad ante el mundo y el futuro de quienes aún no han nacido. Si callamos, si dejamos que el miedo escriba la historia, la osadía de hoy se convertirá en olvido, y la sumisión se repetirá como un destino inevitable. La decisión de Burkina Faso desafía a todo país que valore su dignidad. Pregúntate, si tu pueblo estuviera ante esa encrucijada, ¿qué elegirías? ¿El pan servido con condiciones o el hambre que forja un mañana propio? Este capítulo cierra aquí, pero la pregunta solo comienza. ¿Cuál será tu respuesta? La memoria de este momento depende de ti, de tu voz, de tu acción. La historia puede olvidar la valentía si no la recordamos, y en ese olvido, la sumisión se escribe una y otra vez. Pero vayamos más allá. ¿Qué pasos concretos puede dar una nación como Burkina Faso para no caer en otra trampa de dependencia y, al mismo tiempo, garantizar la supervivencia de su gente? La historia nos da ejemplos y caminos posibles. Además, la experiencia de Vietnam tras la guerra es un ejemplo de resiliencia. A pesar de décadas de aislamiento, el país invirtió en educación básica y salud pública, priorizando el bienestar de la mayoría, aunque los recursos fueran escasos. Con el tiempo, el desarrollo humano permitió a los vietnamitas negociar en mejores condiciones con el mundo. Burkina Faso puede apostar por una educación centrada en la identidad nacional, donde los niños aprendan no solo matemáticas y ciencias, sino también la historia, las lenguas y los valores que les permitan sentirse dueños de su destino. En paralelo, la creación de alianzas regionales auténticas es clave. La Unión Africana y la CEDEAO han intentado, con éxitos y fracasos, coordinar respuestas colectivas a los desafíos de la región. Burkina Faso, junto a Malí, Níger y otros países del Sahel, podría crear un fondo común de emergencia, compartir recursos y estrategias de seguridad y negociar en bloque ante potencias extranjeras. Solo con la unión, la presión internacional puede equilibrarse. En América Latina, tras las primeras olas de independencia en el siglo XIX, países como México y Argentina sufrieron bloqueos, amenazas de intervención y crisis económicas. Sin embargo, apostaron por la diversificación agrícola, la formación de cooperativas y la creación de bancos nacionales para sostenerse en los años más difíciles. Inspirados por estos modelos, Burkina Faso podría fortalecer su producción local de alimentos, apoyando a los pequeños agricultores con semillas, herramientas y capacitación. Así, aunque la ayuda internacional disminuyera, el país podría alimentar a su población y reducir la vulnerabilidad ante las presiones externas. La transparencia y la participación popular son también indispensables. Cuando Ghana logró su independencia bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, la movilización popular y la vigilancia cívica evitaron que la nueva élite sustituyera una opresión por otra. Burkina Faso debe abrir espacios de diálogo ciudadano, donde las comunidades rurales y urbanas discutan y decidan prioridades, supervisen el uso de los fondos públicos y exijan cuentas al gobierno. Así, la dignidad no será un lema vacío, sino una construcción colectiva. No menos importante es el papel de la diáspora. Millones de burkineses residen en el exterior, trabajando, estudiando y enviando remesas a sus familias. Si se les involucra en proyectos de desarrollo, transferencia de tecnología y apoyo a la educación, pueden convertirse en un motor de cambio y una fuente de ideas frescas. Por último, la apuesta por energías renovables y tecnologías apropiadas puede marcar la diferencia. En países como Etiopía y Marruecos, la inversión en energía solar y eólica ha reducido la dependencia del exterior y ha generado empleos locales. Burkina Faso, con su clima soleado, puede liderar una revolución energética, llevando electricidad a las aldeas y promoviendo pequeñas industrias. Aún así, el camino es largo y lleno de obstáculos. Las amenazas de sabotaje, los boicots económicos y la presión diplomática pueden hacer tambalear cualquier intento de autonomía. Pero la historia demuestra que, con creatividad, sacrificio y unidad, los pueblos logran resistir y florecer incluso en las peores condiciones. Esto no es una utopía inalcanzable. Es un proceso que requiere tiempo, constancia y valentía. El primer paso es, como hizo Traoré, atreverse a romper la inercia y decir basta. El segundo es construir día a día la independencia real, desde lo más pequeño hasta lo más grande.
Imagina ahora un Burkina Faso que, dentro de 10 años, ha logrado alimentar a su pueblo con maíz y arroz cultivados por manos propias, donde las escuelas enseñan tanto a leer como a soñar, donde las decisiones se toman en asambleas abiertas y no en despachos cerrados. Un país que, aunque pobre en recursos, es rico en espíritu y ejemplo para el continente. Y aquí surge la pregunta final, la más difícil. ¿Estamos dispuestos, como individuos y como sociedad, a aceptar el sacrificio que implica la verdadera libertad? ¿O preferimos el consuelo inmediato que trae la dependencia, aunque cueste la dignidad? Hoy la pregunta vuelve a ti. ¿Qué harás con tu libertad? ¿Qué legado dejarás a quienes te sigan? Elige con sabiduría, porque el precio de la dignidad nunca es bajo, pero su valor es incalculable. Así, la historia de Burkina Faso se une a una larga lista de pueblos que eligieron el camino difícil. Si el sacrificio de hoy logra sembrar esperanza y orgullo en los niños que nacerán mañana, entonces habrá valido la pena. ¿Pan o dignidad? Solo tú puedes decidirlo. Comparte este mensaje, discútelo en tu casa y en tu comunidad. Solo así, la valentía de Burkina Faso inspirará a otros, y la historia no se repetirá como tragedia, sino como ejemplo de renacimiento. Cada generación enfrenta su propia encrucijada. En el pasado, fueron los argelinos que eligieron resistir la colonización francesa, pagando con millones de vidas. En la India, Mahatma Gandhi lideró una lucha sin violencia, soportando hambre y cárcel, hasta conseguir que el gigante británico se retirara. En Sudáfrica, Nelson Mandela pasó más de 27 años en prisión para que su pueblo pudiera votar en libertad. Cada uno de estos ejemplos nos enseña que la dignidad, aunque costosa, es el cimiento de toda nación libre.